Yo nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos. Reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida a este webinar titulado Desmitificando la IA, cómo se está aplicando hoy en entornos profesionales. Nos complace mucho contar con su presencia hoy, ya sea a través de nuestra transmisión por Facebook Live o directamente aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que podrán disfrutar de una experiencia más completa e interactiva si ingresan a la sala. Ya quienes se encuentran en Zoom les comentamos que su registro ha sido realizado automáticamente al ingresar, por lo que ya no es necesario reiterar sus datos. Les recordamos también que las constancias de participación serán entregadas a quienes permanezcan conectados al menos el 80% de esta sesión. Y agradecemos profundamente su interés también en este espacio de diálogo y aprendizaje donde abordaremos de manera práctica y cercana el impacto actual de la inteligencia artificial en distintos ámbitos profesionales y organizacionales. Este evento se realiza en el marco de la alianza estratégica entre UNICEPES y el Instituto TEP, colaboración orientada al fortalecimiento académico y al desarrollo conjunto de programas formativos y diplomados especializados en innovación y transformación digital que podrán ya encontrar en nuestra oferta educativa. Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a la dirección financiera. Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de la energía. Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a la logística y gestión de la cadena de suministro. Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a las ventas. Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada al Project Management. Diplomado en Inteligencia Artificial para profesionales del derecho y el Diplomado en Inteligencia Artificial para profesionales de la sanidad. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Oscar del Moral, ponente de esta sesión, quien compartirá unas palabras de bienvenida con todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar. Doctor, muy buenas noches. Usted se encuentra en España, entonces por ahí ya son las 12 de la noche. Le pedimos que pueda enviar un mensaje a los participantes que se están uniendo con nosotros en esta transmisión. Tiene su micrófono apagado, doctor. Ahora, se miraba. Bueno, pero ahora no me ven ustedes, es decir, ganan mi voz, pero ahora yo creo que tenemos que coordinación. Parece que uno es nuevo haciendo un webinar y teniendo una habilitación. Esta es la primera vez. ¿Eh? Sobre todo darles la bienvenida, muchas gracias. Creo que desde el Goethe Institute estamos encantados de poder hacer estos eventos conjuntamente con UNICEF, que es nuestro socio de referencia. Es decir, por ponerles en contexto, TEP Institute es un centro, un instituto superior de investigación y formación en nuevas tecnológicas. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, en este momento todos en la cabeza la inteligencia artificial, aunque hay otras áreas y como cuestiones de las de ciberseguridad, que creo que son emergentes en este momento y hay otras cuestiones. Eh, y además nosotros tenemos un enfoque cuando vemos presentaciones muy dirigido a profesionales en activo que quieren aplicar y que quieren implantar estos módulos en sus organizaciones, en sus entornos, en sus áreas de trabajo. Antes la doctora Mariana Yacine García les preguntaba que desde dónde nos estaban escribiendo. Yo creo que es también muy interesante que nos digan más o menos el rubro a que se dedica. Creo que también eh, nos encontramos en un momento con respecto a la inteligencia artificial. Primero, que la inteligencia artificial no es nueva. Es decir, si nos montamos a los orígenes históricos de la inteligencia artificial, pues nos encontramos que prácticamente desde, desde los últimos 60 años la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas. Es verdad que hemos asistido en los últimos 5 años, 3, 4 años, a una popularización de lo que es considerada una rama de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial. Pero, y sin ponerme teórico, eh, me están diciendo que la doctora tiene que leer mi semblanza. Yo ya directamente ven que me lanzo unas mil disculpas. eh, no quiero ni mucho menos pasar el protocolo. Ya ven que me lanzo directamente. Entonces, les digo una cosa, y aviso a navegantes, y quien avisa es nuestro Dios.
interrúmpanme a través del chat preguntando cosas, porque si no, nos podemos tirar hasta mañana. Disculpe, doctora. No se preocupe, doctor. Ahorita le damos el espacio precisamente para iniciar con la conferencia del día de hoy, que es sumando a la importancia de la inteligencia artificial, que precisamente se ha convertido en una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, impactando de manera directa la forma en que trabajamos, aprendemos, tomamos decisiones y nos relacionamos en los distintos entornos profesionales. Hoy más que nunca, precisamente tendencias futuras con la IA representa una herramienta estratégica que está optimizando procesos, impulsando la innovación y generando nuevas oportunidades en áreas como la educación, la salud, las finanzas, la logística, el derecho y la gestión empresarial. En este contexto resulta fundamental comprender cómo se está aplicando realmente la inteligencia artificial en el ámbito profesional, cuáles son sus alcances, desafíos y oportunidades, así como igual identificar de qué manera podemos integrarla de forma ética, eficiente y con visión de futuro en nuestras organizaciones y actividades profesionales. Para profundizar en este importante tema, cederé el espacio al doctor Oscar de Moral, directivo con más de 20 años de experiencia en educación superior e internacionalización académica especializada en el desarrollo de negocio, innovación educativa y creación de modelos universitarios online en Europa y Latinoamérica. Ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones como TEP, Universidad Internacional de La Roja, Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Organización Industrial, además de liderar proyectos de expansión internacional, diseño académico, transformación digital y experiencia del alumno. Cedo el micrófono al doctor Oscar para impartir el webinar Desmitificando la IA, cómo se está aplicando hoy en entornos profesionales. Adelante, doctor. Mm. Voy a probar porque me dicen que se escucha, no sé si ahora en este momento se escucha un poquito mejor. Perfecto, pues solucionados estos temas, parece que uno tras otro vamos intentando poner en evidencia todos los problemas que puede haber en el directo. No sé si abarcaremos toda la checklist de posibles inconvenientes. Pues posiblemente aparecerá alguien en mi pantalla e interrumpirá la emisión y todas estas cosas que suceden en los webinars en directos. Bueno, yo una de las cosas que siempre, y por introducir estos temas, como ven, ya me lanzo a algunos conceptos, ya que vamos a hablar, no vamos a hablar de teoría de la inteligencia artificial, pero sí vamos a plantear algunas cuestiones diferentes, ¿no? La primera de ellas es que la inteligencia artificial todavía, aunque pueden estar ustedes escuchando noticias de lo peligroso que pueden ser algunos modelos, la ingesta de algunos modelos dentro de determinadas instituciones, organizaciones, como algunas de las organizaciones, de los grandes competidores o players o campeones de la inteligencia artificial dicen que no van a sacar un modelo porque es demasiado peligroso, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, les diría que todavía estamos en un momento donde la inteligencia artificial es fiel a su definición de origen y su definición de origen es tremendamente sencilla. Una máquina que imita el comportamiento y la forma de razonamiento humana. Por lo tanto, todavía estamos en una máquina que imita. Es decir, tiene los mismos defectos y tiene las mismas virtudes que tiene nuestra cadena de razonamiento lógico. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando encontramos, una de las cosas que yo siempre digo es que frente a la inteligencia artificial hay que ser tremendamente crítico. Luego, otra de las cuestiones, y con carácter general, que siempre digo es que la inteligencia artificial no es ni mucho menos pura magia. Si ustedes acceden a redes sociales, a YouTube, se encontrarán miles de personas que les dicen, bueno, poco más que tocando aquí un botón, pronteando, etcétera, 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 sucede la magia. No, la magia no sucede. La inteligencia artificial tiene unas técnicas, está fundamentada en lo que es la tecnología, por lo tanto hay que hacer, para comprender cómo funciona, hay que seguir acercándose, pues como uno se aproxima a cualquier materia de carácter tecnológico o técnico. Es verdad que hemos pegado un salto exponencial. Cuando hace unos años, para acercarse a todas estas teorías, lo primero que te decían es, ¿sabes programar? Y tu respuesta era no, pues te dicen.
vete a un curso de programación. Hoy sí es necesario y es importante conocer, pero tenemos grandes asistentes. Es decir, de hecho, la programación asistida por inteligencia artificial pues es un elemento que nos ha permitido saltar un salto cualitativo. Mira, esta mañana mismamente estaba trabajando con una serie de personas que estamos haciendo una serie de contenidos, píldoras formativas con inteligencia artificial. Y una de las personas que viene del mundo de la animación, que ha trabajado en videojuegos y que está en el ámbito de los videojuegos, animación y demás, me dice directamente todos los botones que iba precisando se los estaba pidiendo a la IA, es decir, estaba programando con inteligencia artificial. Para ese tipo de cosas, la IA nos soluciona perfectamente la papeleta y está impactando. Es decir, ya no tienes que saber a programar al dedillo, ya no tienes que esperar a que puedas establecer todas las líneas de código para generar un botón, etcétera, etcétera, sino que directamente se lo pides a la IA y además puedes otorgarle un rango de confianza bastante alto en que va a funcionar. Cuidado con esto, con los rangos de confianza, porque otro de los elementos que a mí me gusta mucho desmitificar y sobre todo porque mucha gente después de conferencias como esta, webinars o algunos otros elementos, piensa que con dos o tres prompteos la cosa funciona. No. Cuando uno se acerca a la inteligencia artificial, tiene que iterar muchas veces, tiene que cuestionarle muchas veces, tiene que haber un diálogo de ida y vuelta y este tiene que ser constante. Me hacía mucha gracia hace unas semanas unos alumnos que nos decían, son alumnos de final de maestría y entonces eran alumnos de marketing y me planteaban que, bueno, uno de los alumnos me planteaban que prácticamente había estado todo el día o día y medio trabajando de 16 o 17 horas para una investigación de mercado, ¿no? Y dice, joder, que me ha llevado 16 o 17 horas. Digo, sí, te habrá llevado 16 o 17 horas y posiblemente si todavía tienes posibilidad de afinar más, puedes emplear todavía más horas. Pero piensa que este tipo de investigaciones con el grado de profundidad que tú querías en otros momentos, y no muy lejanos, hace 2, 3 años, implicaban un equipo mucho mayor, es decir, no únicamente una persona, sino un equipo mucho mayor y posiblemente todos los datos y todas las variables costaba encontrarlos en el entorno de 10 o 15 días, entre que encontrábamos todas las fuentes de información, las validábamos, aplicábamos los procesos, entraríamos en el análisis, generar los visores para luego presentar eso a un posible cliente o dentro de la organización, al comité de dirección de la compañía, etcétera, etcétera. Es decir, con Power BI, todos los visores, etcétera, etcétera. Ese podría ser un proceso de una semana, 10 días. Tú lo has hecho en 17, 18 horas. Es verdad que has estado 17 o 18 horas. Y claro, él manifestaba cierta frustración porque los mensajes que se están trasladando hoy en día acerca de la inteligencia artificial es que poco más que tecleando tres chuminadas, y si me permiten la expresión, tres bobadas, la inteligencia artificial ya nos da un resultado maravilloso. Esto no es así. Y, y va a ser muy habitual el tema de, bueno, pues de la sensación de que primero, no es tan rápido como pensamos, pero los que ya tenemos cierta edad y venimos del mundo antiguo, en el mundo antiguo hay procesos que llevaban 10, 12, 13, 14 días y ahora puede ser que nos lleven 2 o 3 horas o 5 y bien empleadas están. Es decir, yo creo que hay que tener siempre esta perspectiva. Y además, cuidado, aquí no va a haber una reducción exponencial en los tiempos. Puede ser que sí, tampoco yo quiero jugar a futurólogo, pero sobre todo va a haber el gran avance de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la generativa, va a ser en la calidad de lo que nos entregue. Y ahí, en determinados aspectos,
pues sí hay que poner algunos frenos de carácter ético, de carácter legislativo, porque la inteligencia artificial, y lo iremos viendo, también tienen algunos sesgos, ¿no? Pero sobre todo, no pensemos que esto va a ser, o al menos es mi opinión, lo mismo estoy totalmente equivocado. Ya saben que las opiniones son como los traseros, cada uno tenemos el nuestro. Entonces, y algunas tienen el mismo valor. eh, Vamos a tener en cuenta que esto no va a ser una curva donde todo cada vez sea más rápido, sino que yo sobre todo creo que va a ser la calidad de lo que nos va entregando la inteligencia artificial cada vez va a ser mejor. Y esto ya es un avance y es una revolución y un cambio en sí mismo. Pero bueno, en este momento una idea que yo incido siempre en este tipo de charlas es, cuidado, si es rápido, no va a ser bueno. Es decir, con la inteligencia artificial hay que itinerar o iterar un montón de veces. Hay que tener un diálogo constante. Al fin y al cabo, los que venimos de los ámbitos más de las humanidades, no sé si conocen el concepto de mayéutica y diálogo socrático, ¿no? Es lo que practicaban, se dice que lo practicaba Sócrates con sus discípulos en esas caminatas, donde él se limitaba a hacer preguntas únicamente y a través de esas preguntas, de ese diálogo socrático, del famoso método de la mayéutica, uno llegaba a sus conclusiones. Con la inteligencia artificial igual tenemos que adoptar una, una postura o una sensibilidad de carácter bayesiano, es decir, sacarán partido de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, aquellos que sean capaces de hacer las mejores preguntas, de ir planteando diferentes preguntas, llegando a un nivel para conseguir, llegando a estas cuestiones. Yo creo que también en este campo de la inteligencia artificial también hay una competencia, y es importante que la veamos, entre diferentes modelos, ¿no? Y entraremos luego quizás y entraremos un poquito más si nos da tiempo en el tema de los riesgos. A mí sí me gustaría que fueran en el chat, fueran poniendo un poco qué tipo en qué ámbitos están y cómo están ustedes o para qué están utilizando la inteligencia artificial, si tienen alguna ya referencia, porque eso nos puede ser tan más interesante si cabe lo que ustedes me digan y podemos establecer un diálogo, aunque sea a través del chat, y podamos ir avanzando, ¿no? Un poco, pues dando en este espacio que nos ha dado UNICEPES para ir avanzando. Otra cuestión que a mí me parece sumamente relevante es que nos estamos quedando únicamente en que la inteligencia artificial, o hasta ahora, es un poco lo que nos aporta la inteligencia artificial generativa en el ámbito del vídeo, en el ámbito de la imagen, en el ámbito de las respuestas en cuanto a textos, generación de textos, correcciones, etcétera, etcétera. Y uno, en muchas organizaciones, tienen la idea, tienen la idea de que esto, pues bueno, pues sirve únicamente pues para ayudar a los hijos, a los chavales o a los adolescentes a hacer las diferentes tareas, ¿no? Es decir, las tareas escolares, ¿no? Esto está muy bien para hacer las tareas escolares. O como me decía un buen amigo, me decía, me está viniendo de perlas porque yo que había olvidado todo lo que aprendí en la universidad, ahora con mis hijos y en el bachillerato, en la prepa, me está viniendo de perlas me estudio previamente el tema con inteligencia artificial y luego les ayudo, ¿no? Esto es una utilidad, pero no es ni mucho menos, no se ha montado todo este sistema para estas cuestiones, ¿no? Se ha hablado mucho del empleo de la inteligencia artificial en automatización, ¿no? Pues para automatizar el correo, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial para la automatización de rutinas, gestión de agendas y demás. Y es una utilidad que yo creo que es importante, pero que realmente
es una vía que nos va a ayudar en el día a día, pero yo creo que la gran revolución de estos momentos es el tema de la inteligencia artificial géntica o agéntica, y ahora entramos un poquito en ella, no sé si se han oído hablar de ella. Yo personalmente creo que otra de las grandes revoluciones que va a tener o de las grandes aplicaciones, sobre todo en el ámbito de la industria y en determinados ámbitos, sobre todo industria y salud, va a ser el de Computer Vision. Para mí es el próximo salto cualitativo eh, que el próximo salto cualitativo que se va a producir. Estoy viendo ya algunos de los usos en el chat y sin duda gente que se dedica a la investigación, gente que está en el mundo legal, etcétera, etcétera. Es es un tema relevante, es un tema relevante y yo creo que ahí precisamente la agéntica va a funcionar. Luego estoy viendo, por ejemplo, y esto es decir, todo esto y todos lo hacemos, o sea, es una tendencia natural que la inteligencia artificial el próximo salto para mí, bueno, el salto actual que está dando la inteligencia artificial generativa es el tema de la inteligencia artificial géntica o el desarrollo de agentes. Pero para mí el salto, sobre todo en industria y en salud, en los próximos meses es el tema de computer vision y posiblemente en año y pico, 12, 14, 15, 20 meses, ya estaremos entrando también en algunas aplicaciones muy claras de la cuántica. Pero todavía vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy. El, Les decía que todos tendemos una tendencia o tenemos una tendencia natural, yo mismo, a utilizar en algunos casos la inteligencia artificial como un buscador. Y lo vamos a hacer todos, pero no es ni mucho menos el principal uso de la inteligencia artificial. Y cuidado con esto, porque si ya teníamos en determinados lugares, eh, piensen en los buscadores clásicos, en Google, en Yahoo, etcétera, etcétera, en los diferentes buscadores, en Bing, etcétera, clásicos, ya estamos cediendo una gran cantidad de información. Cuando lo hacemos con inteligencia artificial, todavía estamos regalando más cosas, ¿no? Es decir, yo personalmente, cuando creo que, como decía Amarillo Slim es un jugador clásico de póker de Las Vegas y siempre él decía que cuando en una mesa de póker no se sabe quién es el pardillo, es que el pardillo eres tú. Entonces, cuando en un modelo de negocio, sobre todo en el ámbito digital, parece que todo es gratis y uno no tiene claro quién paga la fiesta. Bueno, un pardillo, o la persona inocente, es decir, el que van en una mesa de póker, al que le van a desplumar todos, no sé cómo se dice allá, es decir, que le van a desplumar todos, es decir, en la famosa comedia francesa, La cena de los idiotas, el idiota de la cena, ¿no? Es decir, cuando uno no sabe quién paga la fiesta, es porque la estás pagando tú de alguna forma, ¿no? Es decir, en este mundo no hay nada gratis. Y en el caso de la inteligencia artificial aplicada a este mundo, ¿no? De los buscadores, utilizar la inteligencia artificial como un buscador tiene una brecha de seguridad, sobre todo si estamos hablando de los clásicos modelos abiertos, gratuitos, que todos utilizamos, Claude, ChatGPT, Gemini, etcétera, chinos, estamos dando una brecha de seguridad brutal. Todavía es verdad que ya en un teléfono móvil, cuando utilizamos Google o cualquiera de los buscadores, cuando utilizamos Google Maps, etcétera, etcétera, estamos eh, pautando muchas de las cosas que hacemos y estamos cediendo muchos de nuestros datos. En el caso de la inteligencia artificial, en los modelos abiertos es todavía mayor, porque no solamente no estamos cediendo a un buscador tradicional estático una serie de datos
puntuales, ¿no? Yo en este momento estoy en este lugar y estoy consultando un restaurante relativamente cercano con una buena valoración. Es decir, tú ahí estás lanzando un dato que de alguna forma te está ligando tu identidad al lugar, al momento concreto y además. Es verdad que ese tipo de cosas son estáticas y tú puedes unir puntos, y eso es lo que hacen, es el negocio que hasta ahora han tenido estos grandes buscadores. Puedes unir puntos, pero cuando lo haces a través de un sistema de inteligencia artificial, no solamente le estás dando momentos puntuales, sino que la inteligencia artificial está estableciendo toda una trazabilidad con todas las preguntas que le estamos haciendo, con todos los documentos que estamos subiendo, con todas las cuestiones. Es decir, todavía nos estamos abriendo mucho más a la cesión de datos, de cuestiones, es decir, es mucho más fácil establecer, se lo estamos poniendo mucho más fácil a la hora de establecer determinados modelos, patrones de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales que tenemos que reflexionar todos a la hora de enfrentarnos a la inteligencia artificial, que es toda la fuga de datos, más teniendo en cuenta tres grandes modelos que hay ahora en el mundo. Está el modelo de la Unión Europea o el que tenemos aquí en Europa, que es tremendamente restrictivo y que podríamos decir que es un modelo de, de intentar poner puertas al campo, porque siempre va a haber formas de evitarlo, pero bueno, que es un modelo totalmente restrictivo y que de alguna forma nos va sobre todo a las empresas europeas, nos va a trabar, pero bueno, esto es otro debate. Tenemos el modelo americano, que es un modelo más o menos abierto, con determinadas salvedades y sobre todo mucho cuidado en el campo de la agéntica, y ahora explicaré algunos problemas, pero con alguna salvedad y sobre todo los que van a utilizar inteligencia artificial en el ámbito legal y en el ámbito sanitario, porque sepan que nosotros, cuando nosotros alojamos nuestros agentes en servidores clásicos, Microsoft, Amazon Web Service, Google, etcétera, etcétera, cuando hosteamos en uno de estos servidores clásicos que están todos residenciados, o al menos estas empresas son norteamericanas, están sometidas a la legislación de datos norteamericana. Y en todo momento, eh, las diferentes oficinas norteamericanas podrían solicitar información. Es decir, esto, eh, bueno, dices tú, el FBI clásico, esto es muy peliculero, ¿no? Podrían solicitar y a mí tampoco. Pero cuidado, cuando estamos hablando, cuando ustedes son, si son, trabajan en el ámbito jurídico, eh, podrían estar vulnerando cláusulas tradicionales, como es el secreto entre abogado y cliente, cuando en un arbitraje o en una negociación, o vulnerar la custodia de la prueba. Es decir, eh, esto que puede parecer peliculero, ya ha sucedido y ya hay sentencias de los tribunales europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede salvar y hay elementos de ciberseguridad para evitar que podamos trabajar con estos servidores, pero no estemos cediendo datos o juguemos con determinadas llaves físicas, etcétera. Bueno, no entremos, hay formas de salvarlo. Pero a veces, cuando entramos en inteligencias artificiales, lo primero que les diría es que si vamos a utilizarla en entornos profesionales y estamos utilizando una inteligencia artificial, sea gratuita, gratuita siempre, pero sobre todo si es, aunque sea de pago y nos digan que no están utilizando nuestros datos para cedérselos a terceros, para utilizarlo en los modelos de aprendizaje, etcétera, 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 tengan en cuenta que todo dato tiene que ser anonimizado, todo dato personal, crítico, tiene que ser, es decir, tenemos que jugar con datos, esto se puede hacer, no es excesivamente complicado, pero sobre todo hay que tenerlo en cuenta
si lo utilizamos en modelos profesionales. No podemos subir a la IA ningún dato de carácter relevante o personal. Esto en las organizaciones, esta fuga de datos está siendo constante, desde las cédulas de identificación personal, los datos, estrategias, en el caso de abogados que han subido estrategias y han cuestionado con la IA estrategias completas de negociación, protocolos de acoso, se han cargado la cadena de custodia de la prueba. En el ámbito sanitario, tres cuartos de lo mismo, cesión de datos brutales. En el ámbito del marketing o de la investigación de mercados, donde hemos cedido grandes datos a no se sabe quién, eh, precisamente para este tipo de cuestiones. Con lo cual, todo tiene que ser subido de manera lo más eh, anónima posible. Es decir, si hablamos de determinados perfiles, pues localización A, localización B, estrato económico A, B, C. Bueno, no, el ABC en algunos países sí tienen, son estratos reales. Pues jugar con estratos X, Z, H. Y sabemos que el estrato económico X, Z, H corresponde al X, que no sé qué, no sé cuánto. Y así jugar con ese tipo de sistemas porque tenemos ese es para mí uno de los grandes riesgos que estamos cuando nos vamos acercando a la inteligencia artificial. Con todo este tipo de cosas hay que tener tremendo cuidado, no solamente porque incluso en los sistemas, si hablamos de ámbitos jurídicos o ámbitos sanitarios, estamos hablando con ámbitos de amplio riesgo y las legislaciones, tanto la de la Unión Europea, la americana o las que ya hay en los países, la Ley de Protección de Datos en México, algunas otras leyes que hay en Colombia, etcétera, etcétera, en Perú, que también están elaborando una norma muy restrictiva, no solamente te están diciendo que tú tienes que mantener todos estos datos a salvo, preservarlos y demás, sino que incluso no tú eres el último responsable y no puedes echar la culpa ni siquiera al servidor, a Amazon, al programa, en el caso del ciberataque, somos los últimos responsables. Así que mucho cuidado en determinados ámbitos profesionales de trabajar todo este tipo de cuestiones. Hay técnicas, hay programas que lo hacen, hay sistemas dependiendo del grado de complejidad que le queramos meter y no es nada complicado, es pararse la molestia y tomarse en muchos casos la molestia de 2 minutos para revisar lo que vamos a subir y ver todos los parámetros que podemos ocultar, anonimizar o si estamos estableciendo modelos donde estamos comparando relaciones, investigaciones de mercado, estrategias, etcétera, 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 pues lógicamente eso hay que derivarlo a tener unas tablas que generarnos nuestros propios códigos de localización y de tal y establecer unas reglas de gobernanza. Esto no es nada complejo, ¿no? Volviendo a los usos que hacemos habitualmente y los peligros que podemos tener, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener, sobre todo cuando nos acercamos y en el ámbito de las inteligencias artificiales gratuitas o modelos pseudoabiertos y demás, hay que tener en cuenta que son IAs, siempre van a tener un sesgo de condescendencia, de decirnos que sí, que somos maravillosos. Es decir, si por la IA fuera, me diría, si yo subiera ahora mismo una foto de la IA, mía a la IA y le preguntara que cómo me ve de atractivo, me diría que soy un hombre tremendamente atractivo, con un tono de voz interesantísimo, que mi mirada es penetrante, cautivadora, etcétera, etcétera, etcétera. La IA siempre va a poner en valor muchas de las cosas. La IA es un asistente, es un gran asistente, es uno de los, posiblemente es nuestro mejor asistente en este momento, pero es un asistente que tiene un sesgo a hacernos siempre la pelota, a decirnos que somos maravillosos, que es ideal, que hemos encontrado la gran idea del siglo. Digo esto porque a veces no, se nos escapa este sesgo que tiene la inteligencia artificial y no le pedimos que nos haga análisis crítico. Volvemos a lo que hablábamos antes, la capacidad del el pronteo, el prompting, el hacer determinadas interacciones con la IA.
se basa mucho en la mayéutica, en un espíritu crítico. Por lo tanto, tenemos que ser muy críticos con la respuesta que nos da la IA y tener siempre en cuenta que va a haber determinados sesgos, ¿no? Y el sesgo principal, digo a nivel usuario, sin entrar en otro tipo de sesgos que puede haber en el ámbito médico, etcétera, 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 donde hay que ser mucho más riguroso con todas estas cuestiones. El sesgo principal que tiene en este momento la IA, digo, a nuestros niveles, fundamentalmente es el tema de la condescendencia que va a tener con nosotros, ¿no? Es decir, siempre nos va a dar una respuesta que va a intentar dejarnos satisfecho. Y cuidado, yo percibo que, y esto está sucediendo cada vez más, eh, esto es un tema que a ver cómo lo puedo expresar sin meterme en un lío, porque no es una conjetura a la cual llegamos muchos, pero que lógicamente no tenemos pruebas, ¿no? Eh, estamos viviendo un momento también donde el acceso que estamos teniendo todos a la inteligencia artificial y los modelos que están teniendo las inteligencias habituales más, dejando fuera las chinas, ¿no? Porque los modelos chinos han seguido otro camino, pero los clásicos, ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, Perplexity, eh, estos modelos tienen un problema muy claro en la capacidad de interacción con ellas y de respuesta. Y cuando hablo de capacidad, hablo de capacidad fía. Todo esto se estructura en una palabra que quizás hayan oído, que es el token, y que no vamos en un determinado número de tokens, ¿no? Eh, trabajamos con las inteligencias artificiales, nosotros hacemos una serie de preguntas y esas preguntas se deshacen, tienen una longitud que es un determinado número de tokens. Y posteriormente la respuesta que nos da la inteligencia artificial, eso también se estructura en un determinado número de tokens. Cuando trabajamos con una inteligencia artificial gratuita, tenemos pautado el número de tokens por día, por semana, etcétera, depende un poco del modelo, ¿no? Y ahí es muy claro. Cuando trabajamos con una inteligencia artificial gratuita, las, las propias IAs, los propios algoritmos de respuesta de la IA, ya van a ser tremendamente cicateros, es decir, van a intentar ajustar lo máximo posible la respuesta que nos van a dar. Es decir, no nos van a dar, como dicen allá en México, feria de más, ¿no? No nos van a dar más de la cuenta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero incluso en las de pago, los actuales modelos de pago, estos cada vez se van a reducir más, ¿no? Porque estamos teniendo problemas ya empezamos a tener problemas de capacidad en todas las iteraciones que hacemos. Por lo tanto, también este es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en los fronteos directos que estamos haciendo ahora mismo con la IA generativa, que es ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, con estos modelos a los cuales les estamos haciendo preguntas, iteraciones, les estamos pidiendo que nos hagan imágenes, que nos creen vídeo, etc., 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 que haga modelos y demás. Por eso, cada vez más, y ahora aquí introduzco el tema de los usos más allá del mero pronteo o del mero diálogo directo con la inteligencia artificial, que son el tema de las automatizaciones y el tema de la agéntica. Durante mucho tiempo se ha vendido que el camino natural era el de la automatización. Automatización de correos electrónicos, automatización de determinados procesos industriales, automatización de las gestiones de citas en el ámbito del marketing, los famosos chatbots que nos van a dar respuestas en que haya un humano, que incluso llegan a vender. Cuidado con estos perfiles, es decir, ya hay
procesos industriales, sobre todo a la hora de venta de emisiones de carbono, en el ámbito de la logística de determinados elementos, incluso en la gestión del petróleo, ¿no? Es decir, saben que los barcos, ahora que estamos en un momento de crisis y demás, los barcos, no solo de petróleo, los barcos de petróleo, de cemento, de grandes, de los conceptos de futuros, según van en el mar, van cambiando de puerto y van cambiando de propietario, de puerto de desgaste y demás. Es decir, hay una serie de variables, hay un mercado continuo. Ya en muchos casos, este primer nivel de venta lo están haciendo inteligencias artificiales. Es decir, en este sentido, ya hay agentes de inteligencia artificial que nos están vendiendo cosas y que lo están haciendo bastante bien, ¿no? Entonces, esto quiere decir que un buen vendedor no va a tener cabida con la inteligencia artificial, cada vez va a tener más cabida, porque lo que hay que entrenar son los modelos y esto es una cuestión muy importante. Toda esta iteración, todas estas preguntas, todos estos diálogos que hacemos con los modelos en abierto, o que sean de pago, con los modelos directos en el pronteo, eh, en el fondo le estamos ayudando a la inteligencia artificial, le estamos ayudando a este asistente, le estamos ayudando a esta máquina que imita nuestro comportamiento a ir perfilando, a ir ajustando, haciendo lo que se llama el fine tuning de estos modelos. Cuando nos metemos en ámbitos, en procesos mucho mayores, aquí quien tiene que hacer el ajuste de estos modelos, curiosamente, no es un tecnólogo, no. Los ajustes de los modelos en inteligencia artificial lo hacen los mejores abogados de la firma, lo hacen los mejores médicos, lo hacen los mejores vendedores, lo hacen los mejores puestos de la organización, porque son los que conocen el negocio, los que tienen la experiencia y los que pueden verdaderamente ajustar la inteligencia artificial para que dé las respuestas que nosotros realmente queremos. Y veo que me estoy extendiendo, así que tampoco quiero aburrirles más de lo que esto. Y sí, un poco introducirles en este concepto de la inteligencia artificial de agentes. ¿Qué son los agentes? Los agentes son diferentes modelos donde diferentes inteligencias artificiales ajustadas a nuestras necesidades van haciendo diferentes cosas hasta darnos el resultado que nosotros queremos. Siempre va a terminar en la supervisión de un humano, pero que es ese gran resultado que nosotros queremos. Por poner un ejemplo. Es decir, nosotros podemos desarrollar y no es nada complejo. Cuando hablo de este tipo de agentes, a veces son proyectos de horas o a veces son proyectos de semanas. Es decir, que están muy ya al alcance de todos y cada uno de nosotros. Hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle una formación y hay que dedicarle un espacio. Y cuidado, esta formación no está únicamente en manos ya de los tecnólogos. Es verdad que hay que recurrir a tecnólogos, bien internos, los que tenemos en las organizaciones, o bien proveedores externos, pero sobre todo el gran peso de este tipo de proyectos es nuestro, es de los que ya estamos en el ejercicio, que conocemos el negocio y que hemos desarrollado dentro de la organización las capacidades para ello. Por poner un ejemplo muy rápido y que a mí me parece que es maravilloso, en el ámbito jurídico, ya que por aquí hay algunos abogados y demás. Imagínense que nosotros a uno de nuestros agentes le generamos lo que se llama un playbook, que es todas las reglas de oro de cómo queremos hacer nosotros el trabajo. Le damos además, y esto es posible, le damos, y cuando digo que es posible, estamos hablando de que un notebook LM en este momento ya puede beber 300 fuentes, digo el básico. Si vamos a modelos más avanzados, y puede establecer relaciones entre 300 documentos. Así que imagínense lo que puede entrar ahí, ¿no? Pues nosotros cogemos esos 300 documentos donde están nuestras 300 mejores
casos de éxito en el ámbito jurídico mercantil de la contratación X, la legislación y luego una serie de reglas de oro que son ganadoras. Ese sería uno de los agentes. Otro de los agentes, que sería el agente previo, pues imagínense, es un OCR que lo primero que hace es, tras esta lectura de los documentos de forma automatizada, anonimiza determinadas cuestiones para evitar cualquier fuga de información, casos, etcétera. Esto, una vez que está anonimizado, lo llevamos al segundo agente. Y este segundo agente nos va a decir, y insisto, esto no es nada complejo, es decir, es un sistema de instrucciones muy bien definido por ustedes, una tecnología X, y luego que sea capaz de ingestar toda esta cantidad de documentos y establecer relaciones. Y un ejercicio de fine tuning, es decir, en menos de un mes para un despacho mediano, podríamos tener una serie de agentes perfectamente cumpliendo estas funciones. Este agente lee y establece unas primeras reglas basadas en nuestra propia experiencia, en toda la experiencia de nuestro despacho, en todas nuestras sentencias ganadoras, en la legislación, etc., etc., la jurisprudencia, pues establece unas primeras reglas de debate. Luego, esto habría que llevarlo a un segundo agente o un tercer agente distinto que donde le metiéramos nuestras líneas rojas, bien de carácter legal o bien líneas rojas a las cuales yo no estoy dispuesto a asumir. Y este agente nos va a decir, no, esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto, y nos va a advertir. Finalmente, toda esta labor lleva a un abogado senior donde ya se ha leído la inteligencia artificial, toda la jurisprudencia, todo el corpus legal, todos los éxitos previos del despacho, ha establecido, ha trabajado o lo ha leído conforme a las gafas que nosotros le hemos definido, es decir, cómo queremos que haga esta lectura, se ha pasado un filtro de líneas rojas y finalmente el abogado senior pues hace una labor de lectura y dice, ah, mira, esta estrategia está bien, no sé qué, ya tengo estos referentes, ah, mira, aquí está aplicando esto que yo no estoy dispuesto a asumir, etc., etc., y sobre esto ya construye. O ya sobre esto, pues podemos llevarlo a otro cuarto agente que nos ayude en la redacción de esto, contestación de la demanda. Y ya podría haber un quinto agente que estuviera controlando todos los plazos para que no se nos place ningún plazo procesal, incluso y además un sexto que ya facturara las horas empleadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema de la inteligencia artificial agéntica es ir construyendo piezas del sistema que vayan asumiendo como asistente todas este tipo de cuestiones. En el ámbito sanitario, imagínense, por ejemplo, lo importante que es esto para los cuadrantes o en el mundo de la hotelería, de los hoteles, del hospitality, de la hospitalidad, por ejemplo, para los cuadrantes de personal, con nuestras propias reglas. Es decir, alguien no puede doblar, hay unas básicas, alguien no puede doblar turnos, hay no sé qué, hay, no podemos tener dos camareros al mismo tiempo de tal nivel, porque no sé qué, el turno de hora, la legislación laboral nos lo impide y entonces va estableciendo un sistema de alertas que pueden ser muy visuales, tremendamente visuales, porque en esto la inteligencia artificial generativa también es tremendamente visual, aunque partimos de la palabra y la palabra, pero la palabra genera imágenes, genera sonidos, genera voces, genera avatares, etcétera, etcétera, etcétera. En el ámbito universitario, el desarrollar modelos de agentes puede ser brutal. Puede ser brutal a la hora de que una universidad construya su propia documentación, a la hora de establecer un modelo dinámico, por ejemplo, de evaluación de los alumnos y que sea siempre distinto y adaptado a la realidad dinámica del alumno conforme a los criterios, parámetros y demás. A la hora de la tutorización, a la hora de la percepción de la mora, es decir, hay multitud de casos.
Por aquí están planteando el tema de la investigación científica. A ver, a voz de pronto, si lo que estamos preguntando por un modelo, ahora a mí personalmente en el ámbito de la investigación, personalmente me gustan de este lado del mundo, dejando fuera las chinas, me gustan mucho Perplexity y me gusta mucho Claude en este momento. Pero cuidado, esto está variando y es también uno de los cambios de paradigma de la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo de la empresa. Yo hace 3 meses trabajaba mucho con ChatGPT y además modelos de pago. O sea, cuando hablo de estos temas, son modelos de pago. Yo trabajaba mucho, yo he abandonado ChatGPT y me he pasado a una mezcla de Gemini, Perplexity y nos estamos planteando como institución empezar a probar Claude para otra serie de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto está cambiando cada 2 o 3 semanas, o cada mes, o cada 2 meses. Es verdad que las variaciones tampoco son tan sustanciales en muchos casos, no nos volvamos locos. Pero esto da mucho miedo a las organizaciones, porque tradicionalmente, y los que estén aquí ya han vivido la implantación de un ERP, de un CRM, de un sistema de gestión de expedientes, de un sistema de gestión de pacientes, etcétera, etcétera. Al final esto eran procesos muy largos, que aquí es verdad que ha habido un cambio con la inteligencia artificial y con esto termino, eran procesos muy largos y uno terminaba diciendo, bueno, yo voy a comprar el ERP o el CRM del de al lado, que oye, si a ellos les va bien, muy tonto tengo que ser yo para no ir bien, ¿no? Entonces al final, y en esto nos daban paquetes cerrados. Es verdad que los comerciales lo hacían muy bien y nos decían que estaban haciendo unos diseños específicos para nosotros, etcétera, etcétera, y que el SAT, pero no dejaba de ser un paquete relativamente cerrado, ¿no? Y que la organización se tenía que adaptar a él. Hoy todo esto ha cambiado. Es decir, las formas de interactuar con la inteligencia artificial es a través de numerosas piezas que nosotros vamos configurando y que además tenemos que tener la valentía y la estrategia de que si la pieza ahora ha cambiado, podamos cambiar una pieza por otra sin que se resienta toda la arquitectura de la organización. Y esto solo se consigue si tenemos gente dentro de las organizaciones capacitada. Es decir, esta fórmula estúpida de la inteligencia artificial va a acabar con nuestro trabajo, no. Tampoco me parece válida la respuesta que dan en muchos vídeos de YouTube de no va a acabar con tu trabajo, solo va a acabar con tu trabajo el que sepa emplear la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial tiene mucho más de estratégico de lo que realmente creemos. Es decir, solo le va a sacar partido a la inteligencia artificial el mejor abogado, el mejor médico, el mejor vendedor, el mejor en su ámbito de conocimiento. Y conforme seamos mejores en nuestro actual desarrollo profesional, vamos a ser mejores con la inteligencia artificial. Ella no va a solucionar ningún tipo de... Y no olvidemos, es una máquina que imita. Va a acordar en el ámbito de la investigación científica. La inteligencia artificial va a cortar muchos de los procesos de análisis previo. Va a estar al día de las fuentes, es decir, o sea, uno de los grandes estreses que le genera, por ejemplo, yo que tengo muchos amigos en el servicio de ambulancias, es decir, esta gente que está en la primera línea atendiendo las urgencias médicas en una unidad móvil, claro, nuestros protocolos en Europa son tan restrictivos que tú tienes que hacer un triaje y aplicar en un primer instante las técnicas más avanzadas, porque si no puedes incurrir en una responsabilidad de carácter médico. Y esto de carácter médico, claro, el ejercicio de formación previa para estar al día a día de determinadas cuestiones es brutal y somete a un gran estrés. Esto, gracias a la inteligencia artificial, puedes reducir los tiempos de actualización, claramente. Pero las conclusiones últimas en tu investigación
las conclusiones las tenemos que seguir, no podemos confiarlas a la inteligencia artificial. Hay un principio fundamental en la inteligencia artificial y en la aplicación que es la última por el humano, sea un abogado senior, sea un médico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primer y último consejo antes de terminar, y si quieren entramos en un pequeño turno de preguntas. Todos aquellos que quieran acercarse a la inteligencia artificial, primero tienen que plantearse cuál es su grado de competencia profesional en su área concreta en este momento. ¿Cuánto buen abogado soy? ¿Cuánto buen médico soy? ¿Cuánto buen logista soy? ¿Cuánto buen arquitecto soy? Etcétera, etcétera. Porque si no, la inteligencia artificial no va a cubrir nuestras carencias, va a cortar los tiempos en nuestro trabajo, pero no va a cubrir en ningún caso las carencias. Hay un refrán vinculado a la Universidad de Salamanca, que la Universidad de Salamanca es una de las universidades históricas europeas, no solamente en España, sino en Europa, que dice, Quan natura non da, salmántica non presta, es decir, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo pone, ¿no? Pues con la inteligencia artificial va a suceder lo mismo, es decir, lo que la Quan natura no da, lo que la naturaleza no da, la inteligencia artificial no lo va a prestar, ¿no? Es decir, y esta es una realidad. Si quieren, abrimos un pequeño debate porque, como ven, me he extendido más de lo que yo quería. Agradecemos al ponente por la participación precisamente del tema que acaba de mencionar, desmitificando la IA. Ahora abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Les invitamos a escribir sus inquietudes en el chat o bien levantar la mano de participar. La primera, que fue sobre la investigación científica, bueno, ya la resolvió. Tenemos otra aportación. Es una felicitación, excelente ponencia del doctor Oscar. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimientos con muchos profesionales. No sé si alguien más tenga alguna otra aportación. Puede hacer uso de las reacciones de Zoom para que podamos cederle el espacio con el micrófono o bien escribirlo a través del chat. Ok, más bien son comentarios de felicitación, doctor, por la ponencia partida. Ok, tenemos una mano levantada. No sé, soy marketing, si me pudieran apoyar. Listo, ya le dimos la palabra a María de Lourdes Mora. Vale, Ay, gracias. muchas gracias, muy amables. Yo tengo una pregunta. Las IAs privadas, las de paga, ofrecen que no recolectan datos, que no lo guardan. ¿Qué tan verdadero es esta situación? Porque yo sé que en las abiertas, como bien lo dijo el doctor, pues estamos regalando, pero en las privadas que dicen que no guardan nada, que, por ejemplo, ahorita no recuerdo, Turnitin nos dice en su IA que no guarda nada. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, esto es cierto y no es cierto. Lo primero, no te dicen que no guardan nada, te dicen que no utilizan tus datos para entrenar sus modelos. Eh, El gran negocio inicial en la inteligencia artificial, en los modelos, era que nosotros, a base de los diferentes momentos donde interaccionábamos con la inteligencia artificial, le estábamos enseñando al propio modelo, ¿no? Es decir, le estábamos enseñando al propio modelo. Eh, Perdón, le estábamos enseñando al propio modelo. Eh, ¿Qué sucede? Sucede que, en teoría, en las de pago no estamos enseñando al propio modelo. Cuidado, tenemos un problema, es verdad que yo no creo que empleen todos los datos, pero sí los guardan. En teoría, yo sí confío en que los estén, en que los estén utilizando, que los estén. Ay, disculpen. Al parecer el ponente está teniendo problemas técnicos. Denos unos minutitos para que regrese con nosotros y pueda dar respuesta a las
pregunta que le No, hicieron. perdón, ya estoy, perdonen. Ok, Sabía adelante. yo que iba a suceder algún problema de esto relacionado con el directo, una llamada de última hora de urgencia. Pensé que tenía el celular, lo había dejado fuera de la habitación, pero no. Disculpen. No, le estaba diciendo que yo creo que a ver, que no utilicen nuestros datos, eso es lo creo. Guardarlos, los guardan. O sea, eso lo tengamos en cuenta porque están alojados en determinados servidores. De hecho, por eso digo que cuando generemos agentes, el primer paso y cuando ingestemos documentación a esos agentes es todo controlar esas fugas de información. ¿Qué sucede? Por ejemplo, y esto es un caso real que ya ha sucedido, que es que ante un requerimiento, normalmente nosotros estamos trabajando con este tipo de tecnologías que están residenciadas en los Estados Unidos y las agencias de información de la administración norteamericana pueden solicitar datos y se lo tienen obligación de entregar. Y ya ha sucedido. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Imagínense que somos una compañía y que teniendo en cuenta que el señor este del pelo naranja nos puede tomar determinada manía, puede solicitar los datos de una compañía francesa o una compañía alemana porque entienda que está amenazando la seguridad de los Estados Unidos. Imagínense si nosotros hemos trabajado con estas IAs y, por ejemplo, ahí está toda nuestra información industrial. Es decir, esta es una realidad. Y cuando estamos hablando de, por ejemplo, de cuestiones más pedestres, de la confidencialidad entre un abogado y y su, y su cliente, cuando se ha utilizado en un arbitraje internacional, esto es un caso que sucedió en Europa y que dio lugar a una sentencia del Tribunal Europeo de Sentencias, que, a ver, esto se puede salvar y ya las organizaciones están jugando con sistemas de llaves físicas. Es decir, tú interactúas con la inteligencia artificial, pero a través de pinchos, de llaves físicas, donde determinada información está en la llave, entra y sale del sistema y así no se aloja en servidores. O sea, hay formas, ¿no? Es decir, pero bueno, esto a grandes rasgos, hablando del tema de las sillas de pago, a su pregunta, no es que, o sea, no utilizan nuestros datos y yo creo que no lo hacen para entrenar el modelo. Sí lo están utilizando, sí guardan estos datos y pueden ser requeridos, ¿eh? Eso que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa que está sucediendo con las IAs de pago es que los modelos económicos, el camino que están siguiendo estos grandes gigantes, es un modelo económicamente inviable, con lo cual o una de dos, o nos van a subir más la factura, es decir, cada vez va a ser más cara, o bien nos van a dar menos cosas por lo que estamos pagando en este momento. Y cuando hablo de menos cosas es capacidad de respuesta, los famosos tokens. Es decir, cada vez más nos dan. Y bueno, yo tengo gente a mi alrededor que mantienen la tesis de que están haciendo lo mismo que hacen los malos vendedores de mercadillo, que es que cuando tú le pides un kilo de manzanas, en realidad ponen la mano o la báscula está trucada para que tú veas que efectivamente la báscula marca un kilo, pero en realidad no hay un kilo de manzanas, ¿no? Es decir, yo tengo amigos cercanos que están manteniendo la tesis de que ahora mismo nos dicen que nos están dando 30.000 o 300.000 X tokens, los que estén contratados, pero que ahora los tokens son más pequeñitos. Un token, para que se hagan una idea, una palabra, unicepes, en IA eso puede ser un único token o puede ser varios tokens, unicepes, entonces que establezca que el uni sea un token, el C sea otro token y el CPES, perdón, y el PES sea otro token. Entonces, claro, ahí puede la IA leer que la palabra unicepes sean tres tokens, sean dos tokens o un único token. Y yo creo que están haciendo algo de esto, es decir, que están haciendo la estructuración del token ha cambiado de forma que sí, nos siguen dando los mismos números de tokens, pero claro, es mucho más chiquito la vara de medir, ¿no? Es decir, los que han vendido Tejiro saben este tema de la vara. Bueno, pero bueno, esto ya son conjeturas. Lo que sí es cierto es que los modelos económicamente tienen grandes problemas de viabilidad. Y esto significa que en un futuro inmediato o nos van a cobrar más caro lo que nos dan
o nos van a dar menos, perdón, por el mismo precio. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también de Karina. ¿Algún enfoque o postura, dado que algunos estudios neurocognitivos confirman que el uso de la IA está acortando o disminuyendo las rutas sinápticas, generando delirios en los usuarios? Aclaro, el estudio es reciente y como tal le faltan más criterios de inclusión, ya que no lo han hecho en diferentes grupos humanos. Yo esto, pues con estas cosas no dudo de la neurociencia, no dudo de los investigadores, pero soy especialmente precavido, porque esto se ha dicho con todo. Se dijo en su momento con la radio, se dijo en su momento con la televisión, se dijo en su momento con los videojuegos y luego llegaron, es decir, yo aquí sería prudente. Lo que sí es cierto es que esto es como todo, es decir, al fin y al cabo el cerebro es la mayor máquina de precisión y el cerebro tiene una tendencia natural a ser perezoso. Entonces, si fomentamos esa pereza, pues tendremos que contrapesar o buscar un contrapeso que evite eso. Lo que sí es cierto es que yo no creo que la IA nos haga, es decir, la IA nos tiene una gran tentación que nos va haciendo más perezosos. Pero si nosotros somos críticos con la IA y empezamos a hacer otra pregunta y a su vez otra pregunta y a su vez ese ejercicio yo creo que es muy sano y además es muy saludable para mantenernos en forma desde el punto de vista del razonamiento lógico y del razonamiento crítico. Es decir, si nos quedamos únicamente con la primera respuesta de la IA y tal cual la subimos a nuestro comité de dirección o la subimos a nuestro trabajo universitario, etc., pues lógicamente esa tentación está ahí. Si nosotros interactuamos con la IA y interactuamos mucho y somos críticos, yo creo que es un sano ejercicio. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta adicional. En su experiencia, ¿qué profesiones están en peligro de desaparecer porque serán suplantadas por la IA? De Bernardo Cabrera. A ver, esto es como todo. Que va a haber reducción, ya están viendo reducción de procesos y de determinados puestos. Sí, eso está claro. Es decir, un gestor de citas, pues tiene eso. Volvemos a lo mismo. Eh, yo no te diría, por ejemplo, yo tengo mis dudas con algunas profesiones que van a ser que son cuestionadas. Es decir, por ejemplo, el mundo del cine, el mundo audiovisual, ¿no? Es decir, va a haber un tipo de consumo que esto lo va a hacer la IA y que va a ser un tipo de consumo audiovisual y que va a ser para una mayoría. Pues lógicamente el mundo del cine, el mundo audiovisual va a tener grandes problemas de continuidad en muchos de sus aspectos precisamente por la IA. Pero por otro lado, es que ya estaba en crisis por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, por el uso de las plataformas. Yo, por ejemplo, creo que el mundo audiovisual, curiosamente, va a ser uno de los más tocados con el tema de la IA. Quizás el mundo de la música o no, porque el mundo de la música es verdad que, y cada vez está migrando más la música a los eventos en vivo, en directo, porque el ser humano, por cómo somos, necesita seguir vibrando con la música. Pues yo creo que ahí, por ejemplo, quizás el mundo de lo auditivo, el mundo de la música se salve y sin embargo el mundo de lo audiovisual tenga serios problemas, ¿no? Estos son relaciones interesantes, ¿no? Y en determinados ámbitos, siempre la IA va a tener que estar supervisada por los mejores profesionales, y esto es una realidad, ellos no van a desaparecer. Yo conozco un caso muy directo en Barceló Hoteles, la cadena Barceló de hoteles, es una cadena con sede de Mallorca, pero con presencia de todo el mundo. Quien está haciendo la supervisión de la IA es un equipo encabezado por una persona, el señor Torres, que tiene en estos momentos 70 años y lleva en la compañía desde los 14 años y empezó desde abajo. Él tiene todo el conocimiento y experiencia del negocio. Es una pieza fundamental en el equipo de desarrollo de Agéntica de Barcelona. Es decir, no es una cuestión de edad,
Es más, quien tenga experiencia y demás va a ser un valor relevante. Es una cuestión de qué calidad estás aportando tú en este momento en tu trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar la sesión de Sí, preguntas y respuestas con esta última participación. Agradecemos profundamente al ponente Oscar del Moral por compartir su experiencia, conocimientos y visión sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los entornos profesionales actuales, así como a todos y todas ustedes por su valiosa participación en este webinar. Hoy hemos podido reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, innovamos y tomamos decisiones, convirtiéndose en una herramienta clave para la competitividad, la eficiencia y la evolución de múltiples sectores profesionales. Sin duda, comprender su alcance y aprender a integrarla de manera estratégica representa un paso fundamental en el desarrollo profesional del presente y del futuro. Doctor, no sé si quiera dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema que acaba de impartir el día de hoy. Le cedo el espacio. pues muchas gracias, no me extiendo más y agradecerles su paciencia y que conste que yo se lo advertí, que me interrumpieran en la charla, porque si no tengo tendencia a irme a extenderme más de lo necesario. Muchas gracias, la verdad que he estado muy a gusto. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor, y asimismo les invitamos a conocer la oferta de diplomados desarrollados en el marco de la alianza entre UNICEPES y el Instituto TEP, diseñados precisamente para aplicar la inteligencia artificial en áreas clave como finanzas, energía, logística, ventas, gestión de proyectos, derecho y sanidad. Les recordamos además que actualmente contamos con becas de apertura disponibles por tiempo limitado como una oportunidad para impulsar su formación y especialización en estas áreas de alta demanda profesional. El enlace para conocer más sobre los programas de nuestra oferta educativa se encuentra ya en el chat de esta sala de Zoom o visitar el sitio web www.unicepes.edu.mx. Muchísimas gracias por su participación y asistencia. Doctor Oscar, nuevamente muchísimas gracias. Les deseamos un excelente día.